Saludos hermanos, Dios les bendiga, feliz sábado para todos, una alegría poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hermanos, nosotros no somos dignos de enseñar la palabra, no estamos capacitados, lo hacemos por la fe en Cristo, porque ningún ser humano es un ejemplo para nadie, ¿sí? Y mientras preparaba este tema, sentí un gran gozo por el tema en sí mismo, por los versículos, por los pasajes. Y meditaba en esto, qué alegría y qué gozo nos puede dar la palabra de Dios, si nosotros buscamos de corazón. A veces empezamos a tirar de una punta, como se le llama la punta del ovillo, ¿no? Porque tenemos una idea que el Señor puso en nuestro corazón con un pasaje y el Señor empieza a revelar a través de su palabra, si utilizamos el método de interpretación bíblico, que es texto sobre texto y renglón sobre renglón, Dios es maravilloso en su palabra y nos da siempre motivos para agradecer y para estar gozosos. Meditaba esta semana, hermanos, todos estos pensamientos que Dios pone en mi corazón, yo los comparto, quizá ustedes los vean como sueltos, pero todo es parte de lo mismo. Meditaba en esta semana cómo Satanás quiere sacarnos el gozo de su palabra, sacarnos el gozo de la salvación, lo hace por medio de muchas formas. Y una de las maneras que tiene para quitarnos el gozo y la alegría es centrar nuestro corazón en las cosas que nos faltan, que no tenemos, o que quisiéramos cambiar, o que quisiéramos mejorar. Y no solamente estoy hablando de cuestiones materiales. Hay gente que quisiera cambiar su condición de salud, su condición física. Hay gente que quisiera cambiar el entorno donde vive. Hay gente que quisiera cambiar muchísimas cosas. Y sienten que eso les impide cumplir la misión de Cristo. Pero Dios puso en mi corazón, hermanos, que no se trata en nuestra vida de lo que tenemos o los recursos con los que disponemos, ya sean físicos, mentales, espirituales, materiales, sino de lo que hacemos con ello. Es decir, no importa lo que tú tienes o cómo seas o cómo te encuentras ahora, sino que importa lo que tú haces con lo que tienes. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor quiere utilizarnos y nosotros, centrándonos muchas veces en las cosas que nos faltan o que podrían mejorarse, no activamos. Pero Dios quiere utilizarnos. Tenemos que centrarnos, hermanos, en cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. No voy a entrar a hablar de propósito, porque lo hemos hablado muchas veces aquí. Siempre nuestro propósito es de servicio. Pero Dios puso ese pensamiento en mi corazón y el tema que voy a compartir en esta mañana tiene que ver con eso. No importa lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Y me vinieron a la mente muchas veces estos ejemplos que aparecen por allí de esa persona que le faltan las dos piernas y tienen los músculos, ¿no?, todos trabajados, y dice, bueno, lo que él tiene lo trabaja. O cuando yo era chico veía y lo pasaban por la tele, esas personas que no tenían brazos pero que pintaban unos cuadros preciosos. O esas personas que no podían ver pero habían desarrollado el sentido del oído y podían tocar y reproducir música de una manera impresionante. Dios va a pedirnos cuentas, hermanos, no de lo que no tenemos, de lo que nos falta, de nuestra falta de pericia o inteligencia o capacidad física o recursos. Dios nos va a pedir cuenta de lo que nos dio y no lo supimos o no lo quisimos administrar, no quisimos poner por obra. Y el tema de hoy, hermanos, tiene que ver con la fe y las obras. Puede ir dirigido a cualquier público,
a cualquier persona, pero está pensado principalmente para cada uno de nosotros. Dios quiere que obedezcamos. Dios quiere que activemos, que salgamos del sueño. La otra vez estábamos grabando con el hermano Yeser un tema que va a salir en la radio, que de paso le mandamos un saludo a todos los hermanos que nos puedan escuchar por la radio El Camino. Y estábamos grabando un tema donde él hablaba acerca del impacto de las redes sociales en la mente, cómo nos deja en esa capacidad de no activar y podemos pasar horas sin hacer lo que tenemos que hacer, sin ser productivos para el Señor. Nos quita la capacidad incluso de tomar decisiones. Entonces tenemos que activar, y el tema de la fe y las obras, hermanos, lo puede escuchar cualquier persona. Si viene, puede servir también para el mundo evangélico, el mundo cristiano. Ustedes saben que los cristianos en su gran mayoría han invalidado la ley de Dios, porque dicen, no, nosotros tenemos fe, pero no practicamos las obras, ¿no? Se puede volver bastante absurda esa discusión. Entonces, empecé a tirar de un versículo y ese versículo me fue llevando a otro y a otro. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para ver qué. Vamos a ir abriendo en Santiago, capítulo 2, y también vamos a leer Hebreos, están pegaditos, ¿no? Hebreos y Santiago. Así que vamos a leer un texto de Santiago, capítulo 2, y un texto de Hebreos, capítulo 9. Mientras ustedes van buscando, quiero hablar en esta mañana de que en la Biblia la fe y las obras no son dos cosas diferentes. Siempre decimos, y está bien dicho, que la fe y las obras van de la mano. Pero si uno es estricto en la Biblia, incluso en las palabras y en el origen de las palabras, son la misma cosa. ¿Sí? Si nosotros vamos a la palabra fe, que en hebreo creo que es emuná, si no me equivoco, significa justamente obediencia, significa justamente accionar. Veía un estado en Instagram de una hermana que ella puso un cuadro con dos caminos, ¿no? El famoso camino ancho y el camino angosto. Pero en vez de decir el mundo y los cristianos, decía, en el camino ancho, la gente que cree en Dios. Y en el camino angosto, la gente que obedece a Dios. Porque obviamente, en el concepto nuestro occidental, creer es algo simplemente intelectual, es algo simplemente mental. Yo creo que Jesús murió, resucitó, pero en el concepto bíblico, creer no es simplemente aceptar que Jesús murió y resucitó y que es el Hijo de Dios, porque hasta yo puedo creer que es literalmente el Hijo de Dios. Creer es aceptarlo como el Señor de mi vida y seguir su camino, obedecer. En la Biblia, el creer y el obedecer son exactamente la misma cosa. Y yo quiero que lo podamos leer, porque no hace falta que sepamos lenguas originales para eso, solamente hace falta que pongamos texto sobre texto. Uno de los textos es conocido, Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer el 14 y el 17. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Según Santiago, que lo vimos en unos sermones anteriores, era ¿qué cosa de Jesús? ¿Se acuerdan? Hermano de Jesús. La fe no podía existir sin obras. El concepto bíblico de fe no es simplemente una aceptación intelectual. La fe conlleva acción, movimiento, ¿sí? Obediencia. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y si quieren pueden anotar el verso 12. No hace falta que lo leamos, pero ahí está en el contexto. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Interesante eso, porque el apóstol Santiago, o en realidad está mal decir apóstol, Santiago, está hablando acerca de la ley de Dios de los 10 mandamientos. Y dice que va a ser la base del juicio. La base del juicio.
Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y esa ley de la libertad son los 10 mandamientos porque él mismo menciona. Que el mismo que dijo no matarás, también dijo no cometerás adulterio. Y si adulteras y no matas, y el que guarda toda la ley pero ofende un punto, se hace culpable de todo. O sea, Santiago dice que la fe incluye obediencia, incluye acciones y que el juicio va a ser por la ley. Entonces mucha gente a mí me dice en los comentarios, dice, nosotros somos salvos por fe y no por obras. Perfecto, pero vas a ser juzgado por tus obras. Dice que Cristo viene a dar a cada uno conforme a dice conforme a su fe, no dice conforme a su fe, dice conforme a sus obras. Entonces todos somos salvos por la fe y esa fe se manifiesta en obediencia porque sí es la fe bíblica. Ahora, quiero que destaquen una cosa que dice Santiago. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, o sea que existe una fe muerta en la Biblia, que lamentablemente es la que van todos por el camino ancho allá, la fe muerta. Existe una fe que dice yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo que la ley sigue vigente, yo creo que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, yo creo todo eso, pero hago lo que a mí me da la gana. Esa es la fe muerta, una fe muerta sin obras, sin obediencia. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué Pablo y Jesús también hablaron mucho en contra de la salvación por obras? Porque aparte de haber una fe muerta, vamos a Hebreos, hay otra cosa que también es muerta. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Fíjense, hermanos, cómo la Biblia se complementa. Dios inspiró a hombres diferentes de carácter, diferentes en sus cualidades, como vimos en dones espirituales la semana pasada, con Lutero y Melanchthon, con Pedro y con Juan. Dios utilizó hombres diferentes y Pablo y Santiago son personas diferentes que hicieron énfasis diferente para combatir errores y herejías que eran distintas. Pablo combatió esencialmente la salvación por obras. En Hebreos 9, versículo 14 dice, «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». ¿A quién le escribe el apóstol Pablo? A hebreos, a judíos que estaban acostumbrados a hacer obras, pero ¿sin qué? Sin fe. Esta mañana hablamos en la escuela sabática de que mucha gente tocaba a Jesús, pero hubo gente que la tocó más fuerte, que lo tocó más fuerte, que lo tocó con fe. O sea que todos tocaron, todos hicieron una obra, una acción, pero hubo algunas personas que tocaron con fe. Entonces, en la Biblia hay fe muerta y hay obras muertas. ¿Qué significa querer obedecer sin fe en Cristo? Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo doy el diezmo de todo lo que gano, etcétera, 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 como decía el fariseo. Yo no soy ni siquiera como ese publicano, tengo una vida prácticamente intachable, pero no es acompañado de fe, no es por fe. ¿Cómo son esas obras? Muertas. Legalismo por un lado, gracia barata por otro. Entonces la Biblia nos muestra fe muerta y obras muertas. ¿En cuál de esos errores nos podemos llegar a encontrar nosotros? Evidentemente solamente hay un camino en el cual la fe y las obras son la misma cosa. Son la misma cosa. Por la fe en Cristo obedezco. Por la fe en Cristo, en tu palabra iré allá y echaré las redes, dijo Pedro. En tu palabra. Yo guardo el sábado por la fe en Cristo. Yo ayudo a mi hermano por la fe en Cristo. Yo predico el Evangelio no porque yo tenga un corazón tan grande, no, por la fe en Cristo. Todo se hace por la fe en Cristo, si no son obras muertas. Pero vamos a ir al tema, hermanos, puntual, vamos a ir a varios versículos que quiero que ustedes vean
todo lo que vamos a leer ahora, hermanos, es del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 6 es el primer texto. En el versículo 7 es el primero que vamos a leer. Y todos los textos que vamos a compartir en esta mañana son del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros hermanos cristianos, que sé que muchos nos van a escuchar seguramente por radio o nos van a ver por redes sociales, la mayoría de nuestros hermanos cristianos tienen alergia al Antiguo Testamento, ¿sí? Mucha gente está repelente a lo que es el Antiguo Testamento y por lo tanto todos los textos los vamos a leer del Nuevo Testamento para que se vea que la fe y la obediencia, la fe y las obras son la misma cosa. Hechos capítulo 6, versículo 7 nos dice algo muy interesante, mis hermanos. Nos habla de que habían grandes conversiones cuando la iglesia predicaba. ¿Y quiénes se convertían? Se convertían hasta los líderes de la iglesia, ¿sí? Y fíjense lo que dice en el versículo 7 de Hechos 6. Crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y una gran multitud de los sacerdotes, fíjense, hermanos, los sacerdotes. Gloria a Dios cuando veamos que este mensaje de salvación llega a pastores y a líderes que van a aceptar este mensaje al estilo Nicodemo, al estilo José de Arimatea, al estilo Saulo de Tarso. ¿Cuántas personas? Dice que aún los sacerdotes, ¿qué dice? Obedecían la fe. La fe, el creer, no es una cuestión meramente intelectual. Es una cuestión de obras, hermanos. ¿Qué hacían con la fe? ¿La creían, simplemente la entendían? ¿Simplemente la recibían? No, la obedecían. Obedecían la fe. Obedecer la fe significa que lo aceptamos y lo ponemos por obra. Entonces acá tenemos un primer texto que nos muestra que la fe y la obediencia, la fe y las obras es la misma cosa. No hay diferencia, ¿sí? Vamos a otro texto que está en Romanos capítulo 6. Están todos en orden, los puse en orden de los libros para que sea más fácil. Romanos 6, versículo 17 y 18. Y aquí se nos habla acerca de que no se puede servir a dos señores. O somos esclavos de uno o somos siervos del otro. La gran diferencia entre la esclavitud del pecado y el servicio al Señor es que la esclavitud del pecado es una opresión. Es algo que va debilitando el corazón, va exprimiendo a la persona como si fuera una especie de parásito que no mata del todo, sino que lo va debilitando, lo va consumiendo. En cambio, el servicio a Dios va fortaleciendo, va robusteciendo, va nutriendo la vida del que sirve a Dios. ¿Sí? No es lo mismo servir a uno que servir al otro. ¿Sí? Entonces dice Romanos, capítulo 6, versículo 17, mas a Dios gracias que aunque fuisteis esclavos del pecado, ¿cómo eran antes? Esclavos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Cuando estas personas aceptaron el Evangelio, no aceptaron una idea en su mente simplemente, la obedecieron. Creyeron y obraron conforme a lo que creyeron, ¿sí? Hermanos, muchas veces nosotros decimos creer algo, pero nuestras obras nos contradicen. Decimos que falta poco, decimos que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero en nuestra vida no hay obras que vayan correlativas con esas palabras que decimos creer. Y acá la Biblia nos muestra que creer es obedecer. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 10, versículo, vamos a leer del 15 al 17, este texto es interesante, Romanos 10, del 15 al 17, porque nos muestra el apóstol Pablo que lo que él predicaba estaba en el Antiguo Testamento, y acá ya no se nos habla de obedecer la fe,
u obedecer la doctrina, sino que acá se introduce otra expresión, que yo creo que es lo más claro con respecto a lo que es el Evangelio. Romanos 10, versículos 15 al 17 dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Hermanos, ¿dónde estaba escrito eso? ¿En el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías? Cuán hermosos son los pies. O sea, el Evangelio, lo hemos dicho y repetido muchas veces aquí, pero lo vamos a decir de vuelta, el Evangelio es eterno. Desde que el hombre cayó en pecado existe el Evangelio, que son las buenas noticias. Ese Evangelio tiene que ser creído, pero creer o tener fe en el Evangelio incluye obedecer. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, que predican el Evangelio de los bienes. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense, cuando Pablo dice, no todos obedecieron el Evangelio, cita un texto, porque dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No todos creyeron, no todos obedecieron. ¿Qué es creer? Creer es obedecer, hermano. El que dice que cree o el que dice que me ama, dice Jesús, y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tiene una fe muerta. Tiene una fe muerta, hermano. El Evangelio se cree y se obedece. Se obedece. Vamos a otro texto que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 10. 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Y aquí se nos habla, el apóstol Pablo, nos habla acerca de las recompensas que van a haber, tanto para los justos como para los impíos. Cada uno de los dos grupos va a recibir una recompensa, y lo mencionábamos hace un rato, que cada uno va a ser juzgado conforme a sus obras. Y mucha gente tiene estos cuestionamientos a Dios de por qué Hitler, que mató no sé cuántos miles o millones de personas, es lo mismo que un ladrón de gallinas. No, no va a ser lo mismo que un ladrón de gallinas. Porque el ladrón o el asesino que mató a uno no va a recibir conforme a lo que el que mató a millones. Cada uno va a recibir conforme a sus obras si no se ha arrepentido. Por eso Satanás, el gran artilugio de Satanás es convencer a los pecadores que Cristo no los puede aceptar, para que cada uno pague conforme a sus obras. Porque si Cristo los perdona, ¿qué va a pasar con esos pecados? Van a ir a Satanás, al originador del mal, y él va a tener que pagar conforme a eso. Entonces, 2 de Tesalonicenses 1, versículo 6 dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Está hablando acerca de los perseguidores, ¿no? Los que perseguían a la iglesia. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos. Hermanos, ¿cuándo vamos a tener el verdadero reposo, el verdadero descanso definitivo? Cuando Cristo vuelva, ¿no? Por eso Pablo dice, queda un reposo para el pueblo del Señor, que los evangélicos tuercen ese texto, porque Dios le quería dar un reposo a Israel cuando llegaran a Canaán, pero muchos por desobediencia murieron en el camino. Y ahora Pablo dice, también queda un reposo para el pueblo de Dios, porque nosotros vamos a la Canaán celestial, hay un reposo. Y nos advierte Pablo, no sigan el ejemplo de desobediencia de aquellos que no llegaron. Nosotros tenemos que llegar por la fe en Cristo. Entonces dice que nos va a dar reposo cuando Cristo se manifieste. Dice, y en llama de fuego, versículo 18, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo dice en otras partes la Biblia? Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Quiénes son los obradores de maldad?
son los que no obedecen el Evangelio, porque el Evangelio no se acepta intelectualmente solamente. No se cree simplemente acá ideológicamente si yo estoy de acuerdo con todos los postulados de Cristo, no. El Evangelio o se practica o no se está creyendo, no se está obedeciendo el Evangelio, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 9, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día en todos los que creen. O sea, hay unos que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, cuando Cristo venga, dice que van a haber algunos que van a ser castigados porque no obedecieron, pero va a ser admirado por aquellos que sí creyeron. Fíjense que acá se usa prácticamente como un antónimo. Desobedecer de creer. Se pone en contraste. ¿Qué es creer el Evangelio, hermanos? Creer el Evangelio es obedecerlo, ponerlo por obra. Vamos a leer otro pasaje también en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 al versículo 19. Primera de Pedro 4, del 15 al 19. Allí se nos habla acerca del pueblo de Dios que en la mayor parte de la historia ha sido perseguido, ¿sí?, por causa del Evangelio, y se nos exhorta a que nosotros no demos mal testimonio con nuestra vida, que demos un testimonio positivo con nuestra vida, de obediencia al Evangelio. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15 al versículo 19. Dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Fíjense qué interesante, ¿no?, lo que dice acá. Dios no quiere que padezcamos por violar su ley, por hacer cosas incorrectas. Muchas veces podemos confundir lo que es padecer, persecución, con lo que es algo que es incorrecto simplemente, que hemos cometido errores. Dice, ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón, malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello. Fíjense, hermanos, qué bonito, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar los que padezcan por el Evangelio? Van a reaccionar glorificando a Dios. ¿Se acuerdan cuando leímos la escuela sabática, creo que era, ¿no? Que estábamos leyendo de Filipenses, o no me acuerdo si era dones espirituales, que a Pedro y a los apóstoles los habían azotado, y cuando ellos volvieron glorificando a Dios por haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Cristo. Entonces dice que cuando padezcamos como cristianos, no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios por ello. Dice, porque es tiempo, y escuchen esto, hermanos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando leímos Santiago, hermanos, si bien no eran los textos centrales, que hablaban de que la fe sin obras es muerta, Santiago decía de que todos íbamos a ser juzgados por la perfecta ley de la libertad. Cuando se nos habla de obedecer, cuando se nos habla de la fe verdadera, que es obediencia, se nos pone la regla del juicio. Y la regla del juicio es la ley de Dios. Y acá en este pasaje se nos habla también de que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por eso digo, hermanos, este mensaje es primeramente para nosotros. También para el mundo cristiano evangélico que ha rechazado la ley de Dios. Sepan que ustedes van a ser juzgados por la ley de Dios. Ustedes son salvos por la fe en Cristo. Aceptan su sacrificio. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque todos vamos a ser juzgados por la perfecta ley de la libertad. Y ese juicio va a empezar por la casa de Dios. Así que, hermanos cristianos, abran sus corazones a la palabra de Dios
Yo les pido disculpas a los hermanos que están aquí, que ya conocen este tema, pero le hablamos a los que nos puedan llegar a escuchar. Abran sus corazones, porque el juicio comienza por la casa de Dios y ese juicio está basado en la ley. ¿Sí? Vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Entonces dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Hermanos, ¿qué se hace con el Evangelio? O se obedece o no se cree el Evangelio. No se cree el Evangelio. Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a Él sus almas, como a fiel Creador, haciendo el bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encomendarnos a Dios y hacer el bien. Obrar, accionar. Basta de palabras, basta de filosofías. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo poco que sabemos, compartámoslo. Lo poco que conocemos de la ley de Dios, practiquémosla. Obedezcamos lo que sabemos, hermanos, porque ninguna luz adicional va a venir para un pueblo que no obedezca lo que conoce y lo que sabe y lo ponga por obra. ¿Sí? Ahora, hermanos, todos estos textos que hemos leído, estos textos anteriores que hemos leído, nos hablan de obedecer el Evangelio. ¿Sí? Obedecer el Evangelio. Y si yo les preguntara qué es el Evangelio, seguramente surgirían muchas definiciones. ¿Sí? El Evangelio podríamos decir literalmente las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es literalmente lo que significa Evangelio. Un buen mensaje, unas buenas noticias. Por ejemplo, voy a citar algunos puntos si quieren anotarlo. En Marcos 1.1 dice que las buenas nuevas de salvación es la vida de Cristo prácticamente, ¿no? Este es el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? En Romanos 1.2 también dice que el cumplimiento de la promesa de Dios es el Evangelio. O sea, Dios hizo una promesa de entregar a su Hijo. También en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice que el mensaje del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados es el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4 era ese. Y también en Romanos 1.16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Romanos 1.16 era ese pasaje. Ahora, todos estos textos, hermanos, son válidos, son reales. Es así. El Evangelio es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo para salvación de todo aquel que cree. Y todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora entendemos que creer el Evangelio es obedecer el Evangelio. Y todo aquel que no obedece el Evangelio, ¿qué estaría haciendo? Pisoteando la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Y el apóstol Pablo hace una comparativa muy interesante en Hebreos capítulo 10, no lo vamos a leer ahora, pero Pablo compara que el que peca voluntariamente muera irremisiblemente, ¿no? Que eso estaba en la ley del Antiguo Testamento. Entonces dice, ¿qué pasará con aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? Entonces, el Evangelio, hermanos, es también el llamado de atención que Dios nos hace a que pongamos por obra lo que conocemos. Y lo vamos a ver a esto de una manera, no con mis palabras, sino con la palabra bíblica, en un texto que todos ustedes conocen, pero quizá los que nos están escuchando no conocen tan bien. Y vamos a ver esta otra faceta del Evangelio, en comparación con todos los textos que leímos antes, que hablan de obedecer el Evangelio. Vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo 14. Les puse todos los textos en orden, así que no se pueden quejar de que estaban fáciles para buscar, ¿eh? No los hice ir y venir, sino que todos en orden bíblico. Apocalipsis 14, vamos a leer versículo 6. Vamos a leer el 6, el 7, el 12 y el 13, ¿sí? Y con estos textos vamos a ir terminando y concluyendo el tema. Estos textos son fundacionales para nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, pero hermanos, nos resume la Biblia, ¿sí? Si ustedes van, por ejemplo, a
a Eclesiastés, no lo vamos a leer ahora, ¿no? Pero en Eclesiastés capítulo 12, ¿saben lo que significa Eclesiastés, verdad? Eclesiastés significa el predicador, ¿sí? Porque eclesia es una asamblea, es una congregación, ¿sí? Y la palabra iglesia que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que viene del griego, es lo mismo que una congregación o una reunión en el Antiguo Testamento. Solo que el libro de Eclesiastés viene de la palabra griega, el predicador. Y ese predicador termina diciendo como epílogo, como final, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, y Él traerá toda obra a juicios, juntamente las que son buenas como las que son malas. Es como decirte, miren, el Evangelio, el mensaje, lo que predica el predicador, que es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, el resumen es este, el fin de todo el discurso oído es este: crean a Dios, teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque si no, no están creyendo. Obedezcan el Evangelio, porque Dios va a sacar toda la luz en un juicio. Lo bueno que hayamos hecho y lo malo que hayamos hecho. Y de la misma manera, en Apocalipsis 14 está el epílogo o la conclusión de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio que tiene que ser obedecido, creído por el pueblo de Dios? Dice Apocalipsis 14:6. Vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio es eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, no solamente a los judíos, no solamente a los griegos, sino a toda la humanidad, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Nadie queda exento. Todo ser humano, por más que haya nacido en una nación pagana, se va a enfrentar a un tribunal en cuya juicio va a estar basado en la ley de Dios y en lo que esa persona haya conocido acerca de lo que era bueno o malo, no solamente por haberlo leído aquí, sino también por lo que Dios en sus corazones y en sus mentes puso por su espíritu la ley de Dios. Hay testimonios, hermanos, de muchos musulmanes que no tienen acceso a esto, porque sí, los musulmanes que viven en Europa, que son muy predicadores por TikTok y por YouTube, disfrutando de la libertad de conciencia que da el cristianismo, sí, ellos hablan. Pero en los países musulmanes esto está prohibido. Y a esos musulmanes que no tienen acceso a las Sagradas Escrituras, Jesús se les aparece en sueños, para que ellos crean y testifiquen acerca del Evangelio. Así que todos van a ser puestos delante de Dios en el juicio. Entonces, este Evangelio eterno es para toda nación, tribu, pueblo y lengua, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Esto es lo que decía Salomón. Ahora, fíjense en el versículo 14. Aquí está la paciencia, versículo 12, 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, estas personas creyeron el Evangelio, los santos de Dios, la paciencia de los santos de Dios. Ellos creyeron el Evangelio y por la fe en Cristo guardaron los mandamientos. ¿Qué hubiese pasado si dijera solamente los que guardan los mandamientos y no dijera la fe de Jesús? Serían obras muertas. ¿Qué pasaría si este pueblo remanente solamente tuviera fe en Jesús pero no guardara sus mandamientos? Sería una fe muerta, porque la fe y las obras van juntas, van de la mano, son la misma cosa. Esta no es una obra muerta, ni es una fe muerta, sino que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Estos son los santos. Y fíjense lo que dice en el versículo 13. Oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Hermanos, el apóstol Pablo decía que íbamos a descansar y a reposar cuando Cristo venga. Obviamente los que mueren
descansan porque lo próximo que van a ver cuando abran sus ojos es la venida de Cristo para descansar, para alcanzar ese reposo. Pero fíjense lo que dice al final. Sus obras con ellos continúan. Cada uno va a ser juzgado conforme a sus obras. ¿Y estas eran obras muertas? No. Eran obras por la fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros podemos caer, y este llamado de atención que quiero hacer no solamente es para el mundo cristiano, que tiene que arrepentirse, el mundo cristiano tiene que arrepentirse. El mundo cristiano se va a volver una imagen de la bestia, según dice la palabra de Dios, y lo sabemos, pero este llamado es para todos aquellos que tienen oído para oír, que oigan y que puedan salir de esta vorágine a la cual está yendo el mundo cristiano, pisoteando la ley de Dios, pisoteando la palabra de Dios, siguiendo a papas y a concilios y a teología y sabiduría humana y rechazando la palabra de Dios. Este mensaje sin duda es para el mundo cristiano, pero para nosotros como pueblo de Dios, para este pueblo remanente que profesa creer en los mandamientos de Dios. No caigamos en la fe muerta, de autojustificación y de ignorar la voluntad de Dios y no creer el Evangelio, y no caigamos en las obras muertas de querer justificarnos por nosotros mismos. Cada día consagrémonos al Señor y todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Pero hagámoslo, accionemos, pongamos por obra, porque el tiempo es corto. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan bonito sábado.